Bueno, buenas tardes, profesor. Eh, Mi grupo está compuesto por Manuel Alejandro Panqueva Arriba, María Alejandra Jaramillo García, Juan Manuel Fuentes Ordú, Santiago Montes Montoya y mi persona, Licet Moreno Díaz. A continuación, le vamos a presentar el proyecto de aula de legislación laboral de la Facultad de Ingeniería Civil. El primer tema que vamos a tocar es contrato de trabajo. ¿Qué es un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo, por lo tanto, es un documento que regula la relación laboral entre los empleadores y los trabajadores. Los contratos de trabajo pueden ser individuales o colectivos, escritos o verbales. El contrato de trabajo en Colombia está regulado por el Código Sustantivo de Trabajo o Código Laboral, en sus artículos 22 y 75, donde se regulan las diferentes modalidades de contratación laboral, su duración, terminación e indemnización en caso que el despido sea injustificado y demostrado por el empleador. Contrato por obra y labor. Este es el contrato más común en el gremio de la construcción, que es un contrato que está regido por el artículo 45, el cual me establece que el cual establece el Código Sustantivo del Trabajo, que el contrato por obra y labor puede celebrarse por tiempo determinado, es decir, que dura lo que dure el proyecto, la realización del proyecto y termina apenas finalice el proyecto. También este artículo me indica de que es un contrato que no se puede prorrogar, es decir, que apenas termine el proyecto, apenas termine la obra, el contrato debe terminar. Si se continúa, debe ser contratado nuevamente por un contrato nuevo. Eh, por otro lado, bajo esta modalidad contractual, este es un contrato que, que se desnaturaliza el mismo, trayendo como consecuencia que dicho vínculo pueda ser considerado como a término indefinido, con todas las consecuencias que esto puede traer en términos indemnizatorios para los empleadores. Ahora vamos a hablar del reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo es el reglamento de trabajo, es el común de normas que gobiernan las relaciones entre el empleador y los trabajadores. Este reglamento interno de trabajo lo deben tener las empresas según el artículo 105. Son empresas comerciales que ocupen más de 5 trabajadores, empresas industriales que ocupen más de 10 trabajadores, empresas agrícolas, ganaderas o forestales que ocupen más de 20 trabajadores, empresas mixtas que tengan más de 10 trabajadores. Aunque afecta al trabajador como al empleador, este reglamento interno del trabajo lo debe realizar el empleador y sustentárselo a sus trabajadores para que así pueda tener poder, que el trabajador sepa cuál es el reglamento y bajo qué normas debe trabajar y debe estar en el establecimiento donde trabaja, ya que si incumple alguna de estas puede haber sanciones, suspensiones y eh, listo. Ahora seguimos con el reglamento SGST que lo expondrá mi compañero Manuel. Muchas gracias por su atención. Feliz resto de día. Reglamento SGSST. Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo hoy en día es una de las herramientas de gestión más importantes para mejorar la calidad de vida de los empleados de una empresa. El SGSST se utiliza de forma amplia en todos los sectores, debido a que genera grandes beneficios, como hoy en día sería la prevención de enfermedades, como se puede observar en la pandemia, con esto del COVID, con todos los protocolos de bioseguridad que se están implementando en las empresas. Además, genera ambientes sanos de trabajo. El último decreto 1072 del 2015 se conoce como el Decreto Único Reglamento del Sector Trabajo, que le dio un vuelco total a todo el SGSST que había en el país. Se debe instaurar en todas las organizaciones por quienes contratan personal por prestación de servicio, empresas de servicios temporales, empresas de economía solidaria y el sector cooperativo. El SGSST es uno de los conjuntos de procesos lógicos encaminado a lograr una adecuada administración de riesgos que permitan mantener el control permanente de los diferentes oficios
y muy importante que contribuya al bienestar tanto físico, mental y social de los trabajadores dentro de la empresa, además de mantener un correcto funcionamiento de los recursos e instalaciones de la empresa. El incumplimiento de la implementación del SGSST da origen a sanciones económicas. Se han establecido multas que pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas multas dependen de la gravedad de la infracción que se esté cometiendo. Este decreto tiene 3 libros. El primero se conforma por la estructura del sector trabajo. El segundo, el régimen reglamentario del sector trabajo. Y el tercero, las disposiciones finales. Tenemos el contrato de aprendizaje, el concepto 6 del 2015, normograma SENA, en el que básicamente es un derecho de petición donde solicitan al SENA información relacionada con el pago del fee y la cuota de aprendices. La pregunta que le hicieron al SENA fue, ¿es posible legalmente que una empresa que se dedica a la construcción pague el impuesto de FIT solo por el número de personas que se encuentran en obra dedicadas a ejecutar las actividades de construcción y aplicar la cuota de aprendices del SENA según el número del personal administrativo que se encuentra en oficinas donde no se ejecutan las obras? A lo que el SENA respondió con el artículo 6 del Decreto Ley 2375 de 1974, en donde exoneran a la industria de la construcción de la obligación que, conforme a las disposiciones vigentes, tiene de contraer aprendices, y que en su lugar se creó el FIT, Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción, a cargo de los empleados de la misma rama de la actividad que se esté implementando, es decir, la construcción. Hay dos maneras de liquidar ante el FIT. La primera es con base al número de trabajadores mensuales, quienes deberán contribuir mensualmente con una suma de un salario mínimo por cada 40 trabajadores que laboran bajo sus órdenes. La segunda manera es la liquidación presuntiva. Las personas jurídicas y naturales dedicadas a la industria de la construcción deberán pagar a título de contribución con destino al FIT el 0.25% del valor de las obras que ejecuten directamente o por medio de los subcontratistas. El fondo será administrado por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con la asesoría de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, y con cargo a él se atenderá el pago de la proporción salarial que corresponda a los aprendices que reciben formación profesional en los diversos oficios de la industria de la construcción. En cuanto al contrato de aprendizaje, se establece en la Ley 789 del 2002, en su artículo 32, que las empresas obligadas a la vinculación de aprendices que son las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que realizan cualquier tipo de actividad económica diferente de la construcción, que ocupan un número de trabajadores no inferior a 15, y estas se encuentran obligadas, oígase bien, obligadas a vincular aprendices para los oficios u ocupaciones que requieran formación, tanto académica o profesional metódica, y que complementan la actividad económica que se estén desempeñando. Muchas gracias. Le doy paso a nuestro compañero Juan Manuel Fuentes. ¿Por qué es importante el plan de ordenamiento territorial? El plan de ordenamiento territorial busca la integración de los distintos sectores del municipio con el fin de socializar políticas de desarrollo integral en materia de educación, salud e infraestructura, como un aporte mejora de la calidad de vida de sus habitantes. ¿Qué municipios deben tener plan de ordenamiento territorial? Todos los municipios del país deben contar con este. Esto varía de acuerdo con las características y tamaño de cada municipio. Se establecieron distintos tipos de planes de la siguiente manera. Plan de ordenamiento territorial, POT. Deben elaborarlo los municipios con población superior a 100.000 habitantes. Plan básico de ordenamiento territorial, PBOT. Deben elaborarlo los municipios con una población entre 30.000 y 100.000 habitantes. Esquema de ordenamiento territorial, EOT. Deben elaborarlo los municipios con población inferior a 30.000 habitantes. ¿Qué aspectos son determinantes para la elaboración del POT? Todos los tipos de planes deben reunir los siguientes componentes: el componente general, el componente urbano, el componente rural y un programa de ejecución.
¿De qué trata el componente general? El componente general señala objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo en los siguientes aspectos. Sistema de comunicación entre el área urbana y el área rural. Estos sistemas son las vías principales que comunican las zonas rurales, como son los municipios o veredas, con las zonas urbanas. Clasificación del territorio en suelo urbano, suelo rural y de expansión urbana, con la correspondiente fijación del perímetro del suelo urbano. La delimitación de las áreas de reserva para la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Estas áreas son las que contribuyen a la conservación de la biodiversidad de los recursos naturales y culturales. Y la determinación de las zonas expuestas a amenazas de riesgo. Continuando con los aspectos importantes del plan de ordenamiento territorial, encontramos lo que es el componente urbano. ¿Pero qué es el componente urbano? Es el que define las políticas, programas, acciones y normas para orientar y administrar el desarrollo físico de cada una de las ciudades. Este tiene unos aspectos bastante importantes que los vamos a nombrar a continuación. El primero es el Plan Vial, que fue creado por la Ley 53 de 2011 y reglamentado por el Decreto 2851 de 2013. El Plan Vial tiene como objetivo primordial diagnosticar la movilidad de cada una de las ciudades y también tiene como objetivo mitigar los impactos. También está el Plan Vial de Seguridad, que es el que por medio de estrategias ayuda a evitar los accidentes de tránsito. Otro aspecto importante es el Plan de Servicios Públicos Domiciliarios, que es del artículo 1 de la Ley 142 de 1994. ¿Qué es lo que pasa con este o cuál es su objetivo? Es llevar a cada una de sus hogares para cubrir las necesidades básicas de las comunidades por medio de acueducto, alcantarillado, gas, energía, entre otros. Otro aspecto es las estrategias de mediano plazo para el desarrollo de programas de viviendas de interés social y el mejoramiento integral. Esto es bastante importante para las comunidades, en especial donde no hay tanta economía, donde su economía es más bien mala, pero tienen el sueño de adquirir sus viviendas por medio de programas de subsidios e intereses sociales que les pueden brindar a estas personas. Por último, tenemos las normas urbanísticas, que también es bastante importante porque nos ayuda a la planeación administrativa para decirnos si podemos o tenemos restringido la construcción en dicha área de nuestra ciudad o municipio. Otro componente importante es el que vamos a ver a continuación, que es el componente rural. El componente rural es el que define las políticas, programas, acciones y normas para orientar la conveniente utilización del suelo y para garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal. Aspectos importantes del componente rural: la delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos. Importante saber que debemos cuidar el medio ambiente para no dañar los recursos naturales, como principalmente el agua. Esta es una de las que hoy en día vemos más afectada por la sociedad. Otro componente es la identificación de los centros poblados rurales. Este se encarga de la localización geográfica y cómo se encuentran las viviendas rurales. Y el último es la determinación de los sistemas de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales. Este es el que mira, analiza y se encarga de ver si la red de abastecimiento de acueducto está llegando como debe ser y está con sus reglas de saneamiento ambiental. Finalmente, vamos a hablar de los programas de ejecución. Que los programas de ejecución es donde se desarrollan las estrategias, los proyectos, las acciones o las actividades que se desprenden de las decisiones contempladas en el POT. Esto corresponde a cada uno de los periodos de cada administración y ahí es donde hace sus programas de ejecución. Aquí en estos programas de ejecución es importante ver que
el conocimiento, la reducción, la prevención o mitigación de los riesgos que se generan por medio de los proyectos. Ese es su principal objetivo. Y también tenemos unos aspectos importantes que vamos a decirlos. Primero es las actuaciones previstas en el POT que se ejecutarán durante el periodo de administración municipal. Muy importante regirnos siempre por el POT. Otro es en los programas y proyectos de infraestructura de transporte y servicios públicos domiciliarios. ¿Cómo va a ser la movilidad y los servicios públicos de nuestra comunidad? ¿Cómo vamos a administrar y hacer los programas para que ésta tenga su buena ejecución? Otro es la localización de las zonas de mejoramiento integral e instrumentos para su ejecución. Y finalmente la determinación de inmuebles y terrenos cuyo desarrollo se consideren prioritarios. El proceso de elaboración de un POT está regido por la Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial y se genera en 3 fases para su correcta elaboración. Entre estas está formulación, proceso de concertación y consulta ciudadana y aprobación. En la mitad tenemos 3 entidades o 3 actores en un municipio que se unen para la correcta elaboración de un POT. Entonces, mediante recopilación de datos e información suministrada, 3 grupos, como venía diciendo, elaboran un POT de manera correcta. ¿Por quiénes son esos 3 grupos? Entonces, los grupos de personas que viven la realidad del municipio día a día, como actores públicos, actores privados y actores comunitarios. Entre actores públicos tenemos la alcaldía, el consejo municipal, las CAR, que son las corporaciones autónomas regionales, y el consejo territorial. Como actores privados tenemos de los gremios económicos, inversionistas, promotores y terratenientes. Y como actores comunitarios tenemos población civil, resguardos indígenas y comunidades de cada municipio. La participación y concertación de estos 3 grupos, esos 3 actores, genera como resultado un buen POT, un buen plan de ordenamiento territorial. ¿Qué pasa si un municipio no adopta un POT? Entonces tenemos diferentes consecuencias, restricciones, limitaciones e imposibilidades. Entre estas tenemos 4 que son las más importantes. Entonces, como primera tenemos, limita la posibilidad de generar nuevos recursos. Si un municipio o un ente territorial no tiene un POT, es más difícil para él saber a qué recursos puede extraer, a qué recursos puede optar de mejor manera o puede acceder. Porque un POT genera toda esa información o brinda toda esa información para saber qué se puede hacer de nuevo. Como segunda tenemos imposibilidad de expedir licencias de urbanismo en construcción. Esta limitación es muy importante porque saber que no se tiene un POT, más que todo en el gremio de la construcción o en la carrera de nosotros que es de ingeniería civil, tener un POT es una manera más fácil de saber qué puedo expedir desde un principio, qué licencia puedo expedir desde un principio para hacer una construcción, para hacer un proyecto o para comenzar un proyecto. Como tercera tenemos, posibilita vulnerar el patrimonio ecológico y cultural. Si un ente territorial no tiene un POT, es más difícil saber qué es patrimonio o qué no es patrimonio. Como por ejemplo, si queremos hacer la demolición de una casa para hacer un nuevo proyecto de construcción, si se tiene un POT sería más fácil saber si esa casa es patrimonio de la ciudad o si significa algo más importante para la ciudad. Si no se tiene un POT, generaría sanciones por las entidades territoriales. Y como cuarta, tenemos que genera desequilibrio, abuso e inequidad en el uso del suelo. Esta es muy parecida a la primera limitación que expliqué. ¿Por qué? Porque más que todo el POT brinda información de cuáles son los límites entre mínimos y máximos que se puede acercar uno a un recurso o algún retiro, ya que sea una quebrada, ya sea un ecosistema,
para poder hacer una correcta construcción. Entonces, el no adoptar un POT, un municipio está un poco más atrasado para poder innovarse y hacer nuevas actividades como tal. Entonces, si se adopta por un POT, ya sabemos, es una base de datos que podría generar nuevos recursos y nuevas posibilidades, nuevas oportunidades para poder hacer proyectos o actividades de una mejor manera. Muchas gracias.